En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina. Quiero vivir unido a ti, de este modo vivir para siempre, por la eternidad. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este camino de fe, a este proceso de consagración. Y hoy vamos a hablar de la oración o de la devoción de la oración que todos conocemos como la coronilla de la Divina Misericordia. Primero vamos a revisar cómo recibió Santa Faustina esta hermosa oración. Dice el diario de Santa Faustina, en los numerales 474 al 476, que nuestro Señor Jesucristo le dictó esta oración a Santa Faustina los días 13 y 14 de septiembre del año 1935. Y básicamente lo que el Señor le reveló a ella es que era una oración para aplacar el castigo de Dios, para aplacar la ira divina y para obtener gracias especiales a través de esta devoción. El relato contenido del diario es el siguiente. Por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara y el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos, e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir alguna plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esa gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco lo veremos todos tal como es. Me puse entonces a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Eso lo encontramos en el diario de Santa Faustina en el numeral 474. Y continúa ella diciendo en el siguiente numeral: cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Vemos entonces en este relato cómo fue el Señor Jesucristo, el mismo que le enseñó a Santa Faustina la forma de rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y vemos entonces la anotación que ella nos dejó en su diario. A la mañana siguiente,
Cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior: cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esa plegaria, oí en el alma estas palabras: esta oración es para aplacar la ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro dirás las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y en las cuentas del Ave María dirá las siguientes palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y para terminar, dirás 3 veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Así tal cual fue como el Señor le enseñó esta oración que hoy muchos conocemos como la coronilla de la misericordia. Démonos cuenta que en el diario de Santa Faustina está de manera explícita, clara, cómo se debe orar. Y vamos descubriendo, analizando un poco lo que es esta hermosa oración, que básicamente ¿de qué se trata? Las personas que oramos la coronilla de la misericordia le estamos ofreciendo a Dios Padre el sacrificio de nuestro Señor, ese santo sacrificio que el Señor ofreció por cada uno de nosotros para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, para protegernos, para bendecirnos. Cuando nosotros hacemos esta oración, nosotros de alguna manera estamos dando gracias al Señor por su ofrecimiento como víctima propiciatoria a causa de nuestros pecados. Cuando nosotros estamos ofreciendo la coronilla de la misericordia, estamos clamando al Señor que seamos limpios, renovados, transformados, liberados del pecado que muchas veces nos quiere esclavizar. Pero no solamente lo estamos haciendo por nosotros, hay algo particular y hermoso aquí, y es que lo estamos pidiendo por el mundo entero. Con esta oración nosotros entonces estamos pidiendo misericordia no solo para nuestra vida, sino para la vida de muchas personas, incluso personas que no conocemos. Y cuando hacemos esto, o cuando tenemos este acto de piedad, de fe, estamos haciendo una obra de misericordia. El Papa Francisco dice que una de las obras más grandes de misericordia es cuando oramos por otra persona. Y si nosotros hacemos esta oración con esa actitud que movió a Santa Faustina en el momento que vio que el ángel venía a destruir esa parte de la tierra que ella misma dice que no revela, porque así lo relata en el diario, si vemos que ella lo hizo con confianza y con entrega, pues esto también se debe convertir para nosotros en esas actitudes necesarias cuando estemos dispuestos a hacer esta bendita oración. ¿Cuáles son esas actitudes? Humildad, perseverancia y sumisión a la voluntad de Dios. Fijémonos que Santa Faustina, cuando ve al ángel que viene a destruir esa población, ella no pelea con Dios, ella no discute con Dios, ella no le reclama a Dios. Ella toma la decisión adecuada, con humildad, con confianza y con perseverancia. Y esas 3 actitudes fueron necesarias para que ella pudiera, como relata, entrar en el trono de Dios. Para nosotros entrar en la presencia de Dios significaría. Nosotros no tenemos la gracia de ser místicos, pero de pronto el Señor, uno nunca sabe, puede prestarnos una gracia especial en un momento en el que podamos estar sumergidos en el océano de su misericordia. Además de esto, esta oración tiene algo importante, y es que tiene promesas especiales relacionadas con ella. Dice en el diario, en el numeral 811, cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, dijo nuestro Señor Jesucristo, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve el alma. Hay una promesa general y es la siguiente que encontramos en el diario en el numeral 1541 y es: a quienes recen esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan, si lo que me piden está conforme con mi voluntad. Esto está también en el diario en el numeral 1731.
porque todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, pues sabemos que no es bueno para el hombre y que no es bueno particularmente para su felicidad eterna. Nos aleja de ese propósito, de esa meta de todo creyente que debe ser la salvación. Por el rezo de esta coronilla, dijo Jesús en otra ocasión, me acercas la humanidad. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte. Y en el diario, en el numeral 1541, refiriéndose al rezo de la coronilla de la misericordia, el Señor le dice a Santa Faustina, cuando la recen, los pecadores empedernidos los colmaré en sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Y escribe, le dice el Señor a Santa Faustina, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Repito, eso lo encontramos en el diario, en el numeral 1541. Luego es una oración llena de muchas promesas, una oración que no es tan difícil de aprender, una oración que incluso no demanda mucho tiempo para hacerla de la manera correcta. Si nosotros profundizamos en el mensaje que el Señor le da a Santa Faustina, vamos a descubrir que es la oportunidad para sentirnos acogidos en el corazón de Dios, para sentirnos, como dice el Salmo, bajo la sombra del Altísimo. Es la oportunidad incluso para que nuestra alma pueda ver claramente esa necesidad que hay implícita en nuestro ser espiritual, emocional y ser integral de estar reconciliados con Dios, de estar cercanos al Señor. Porque si lo miramos desde un plano humano, nos vamos a dar cuenta de algo muy sencillo. Es más fácil para el hombre, es más fácil para el ser humano sentirse amado, sentirse acogido, sentirse perdonado, que sentirse rechazado, alejado o distante, dicen algunos. Si trasladamos eso a la experiencia espiritual, vemos entonces que la expresión de la misericordia de Dios es el puente, es la forma, es el medio, más fácil incluso, de poder experimentar esa cercanía con el Señor y hacia el Señor. Por eso, queridos hermanos, yo quiero hoy hacerlo porque me parece necesario. Tal vez usted ya sepa la oración y tal vez sepa orarla o esté dentro de sus prácticas diarias de oración, pero hay algunos errores que tal vez podemos estar cometiendo cuando oramos esta coronilla. ¿Cómo se reza la coronilla o cómo se ora? A ver, pues yo tengo en mis manos un rosario, como usted puede tener en su casa, y entonces básicamente lo siguiente, vemos aquí las cuentas iniciales. Primero se ora el Padre Nuestro, y todos sabemos el Padre Nuestro. Después de orar el Padre Nuestro, oramos el Ave María, y después nosotros, de orar el Ave María, rezamos el Credo. Ese es el orden, Padre Nuestro, Ave María y Credo. Y en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, como en un rosario dirigido a la Virgen, en las cuentas del Padre Nuestro hacemos la oración: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas, ¿sí?, donde tradicionalmente hacemos el Ave María, decimos por su dolorosa pasión 10 veces. Y así sucesivamente hasta completar todo el rosario. Hay algunas cosas para anotar aquí importantes. Primero, hay algunos errores que se cometen. Por ejemplo, se le dice Rosario de la Divina Misericordia. No está mal, pero es más acertado llamarlo Coronilla de la Divina Misericordia. ¿Por qué razón?
Hay algo histórico dentro del monasterio donde se formó Santa Faustina Kowalska, y es que antes de que el Señor le revelara la coronilla de la Divina Misericordia, en ese monasterio, en ese lugar, se oraba una oración que ella llamaban también coronilla de misericordia, que era muy parecida a la que el Señor le reveló. Santa Faustina no la conocía, antes de llegar allí no sabía que existía ese tipo de oración, pero en ese monasterio se oraba de esa manera, muy parecida como el Señor le reveló a ella, y a esa oración la llamaban en aquel lugar coronilla de misericordia. Luego el Señor viene a revelarle lo que ya les he compartido, y desde ahí Él le dice, ora la siguiente coronilla. Y todos los que han estudiado y han revisado los textos del diario de Santa Faustina han coincidido con que se debe llamar coronilla de la Divina Misericordia, o coronilla a la Divina Misericordia. También otra cosa importante que hay que decir es que a veces se comete un error cuando en las cuentas decimos por tu dolorosa pasión, y no se debe decir por tu dolorosa pasión, se debe decir por su dolorosa pasión. ¿Por qué razón? Porque la coronilla de la misericordia es una oración dirigida al Padre Celestial, donde le presentamos los méritos de Cristo Jesús. Entonces no podemos decir por tu dolorosa pasión, porque no es el Padre Celestial, sino es el Hijo Redentor, el que se ofrece. Por ese motivo es correcto decir por su dolorosa pasión, y además así fue como la dictó el Señor a Santa Faustina. Otro error que he notado en la gente es que a veces se dice como reparación de nuestros pecados o como expiación. La palabra correcta es como propiciación de nuestros pecados. Cuando decimos Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Esa es la palabra correcta. Primero porque así se la reveló el Señor. Y al respecto vamos a analizar las razones por las cuales estamos afirmando esto. Primero, la palabra propiciación se deriva de la palabra propiciatorio, y esta palabra tiene sus raíces en el hebreo, y para comprender el significado de esta palabra, pues hay que acudir a la Sagrada Escritura. Entonces, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 25, en el verso 17 al 22, allí en el Antiguo Testamento encontramos el siguiente versículo. Un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que el propiciatorio era ese lugar de ofrecimiento, ese lugar de encuentro. Además, en el libro de Números 7, en el verso 89 dice, cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oí la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en Hebreos capítulo 9, en el verso 5 dice, encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Entonces, ¿qué pasa? El propiciatorio era ese lugar de ofrecimiento, pero era una especie de tapa del arca hecha de oro macizo, que era llamada caporet, que quiere decir tapa propiciatoria. Y esta tapa propiciatoria estaba, en esta tapa propiciatoria estaban cara a cara las figuras de los 2 querubines. Los comentaristas judíos más antiguos de pronto lo dicen de esa manera o consideran que el caporet significa la tapa propiciatoria, probablemente llevados por la idea de que el significado fundamental de la raíz hebrea es kiper, que quiere decir expiar, volver a un propicio, y por consiguiente desde esa experiencia del pueblo de Israel se conseguía o se realizaba la reconciliación. Pero el término caporet, por ejemplo, tiene un significado mucho más simple. Tiene el significado de cubierta, porque está hecha del material más precioso, es decir, de oro macizo, y parece ser el objeto más importante del santuario, llamado aquí Bet Caporet desde el hebreo. Y pues entonces el caporet es el lugar santo por antonomasia, en donde reside el Señor y en donde reside el trono de Dios. Es el lugar donde Dios tiene contacto con su pueblo y se revela. Es el lugar donde Dios perdona los pecados y muestra su misericordia. Así pues, si lo consideramos de esa manera,
podemos darnos cuenta cómo desde el Antiguo Testamento es más correcta la palabra propiciación, es decir, la acción de tapar, de cubrir, de expiar. Por eso, cuando oramos debemos decir como propiciación de nuestros pecados. Ahora también en la carta de San Pablo a los Romanos y en la carta de San Juan leemos en Romanos 3:25, Jesús es exaltado como instrumento de propiciación para pasar por alto nuestros pecados. Y en primera de Juan en el capítulo 4 en el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Eso está en primera de Juan 4:10. Entonces démonos cuenta que la misma Sagrada Escritura nos da elementos muy válidos, porque es la palabra de Dios, para entender que la forma correcta de decirlo es como propiciación de nuestros pecados. Dicho de otra manera más clara, se puede decir que Jesús realiza la acción a través de su sacrificio de expiar, de perdonar, de reparar nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y esa justificación nos es merecida a cada uno de nosotros precisamente por ese santo sacrificio, porque Jesús se ofrece como hostia viva, porque Jesús se ofrece como ofrenda, valga la redundancia, santa, agradable a Dios. Y esa sangre viene a ser instrumento de propiciación por cada uno de nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Nosotros recibimos esa justificación también a través del bautismo, por la fe. Por eso recordemos que del corazón de Jesús brota sangre y brota también agua, que se refiere al bautismo y a la efusión o la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la coronilla de la misericordia de esa manera, podemos entonces recordar aquello que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La justificación es concedida por el bautismo y el sacramento de la fe, y nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida cristiana. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1992. Y por último, al final decimos, cuando terminamos esa oración, decimos, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. La forma correcta de decirlo es, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y no, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros. ¿Por qué? Porque así exactamente fue como Jesús se lo enseñó a Santa Faustina Kowalska. Que de ahora en adelante, ojalá, sigamos orando la coronilla de la misericordia con más entendimiento, reclamando y recibiendo cada una de estas promesas para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, oren con el entendimiento. Que cada vez que nosotros tomemos nuestro rosario para orar la coronilla de la misericordia, tengamos conciencia de que es la oportunidad para reparar por tantos errores que hemos cometido en la vida, para reparar por tantas maldades que hay en la humanidad y tantos motivos por los cuales necesitamos una y otra vez pedir misericordia. Que cuando oremos esta bendita coronilla, nosotros podamos sentirnos aceptados por Dios. Y si no hemos permitido en nosotros el perdón sacramental, sea la forma de fortalecer nuestra alma y que nuestra alma se haga más sensible y se sienta más invitada a acoger también el perdón sacramental en nuestras vidas. Vamos entonces a disponernos para finalizar en un momento de oración. Pongámonos en la presencia del Señor en este momento y digámosle al Señor, gracias. Gracias porque hoy al contemplar y al escuchar esta enseñanza nos damos cuenta de algo importante, y es que Dios está cerca de nosotros y nos invita a estar cerca a Él. Entreguémosle en este momento todo aquello que nos separa de Él. Él nunca se aparta, pero nosotros en nuestra naturaleza pecadora a veces tomamos las decisiones incorrectas. A veces nos dejamos llevar por nuestras fragilidades y nos estamos perdiendo tantos tesoros, nos estamos perdiendo tantas bendiciones,
tantos favores del cielo, porque la coronilla de la misericordia, que es el tema que tratábamos hoy, trae consigo muchas promesas, pero recordemos que deben haber 3 actitudes: humildad, confianza y el deseo de la voluntad de Dios. Pidámosle eso al Señor hoy, reconociendo que Él está cerca de nosotros, reconociendo que Él es Dios con nosotros, que no se ha olvidado y no se olvida jamás de cada uno de nosotros. Entreguémosle nuestra vida y digámosle al Señor que nos regale un corazón humilde, que sepa reconocer delante de su presencia que lo necesitamos. Un corazón confiado, que no tenga miedo de renunciar al pecado, que no tenga miedo de renunciar a los apegos, que no tenga temor de decir no a lo que es no y sí a lo que es sí, como dice la Sagrada Escritura. Un corazón que anhele la voluntad de Dios, porque como lo dice la Sagrada Escritura, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Mientras voy cantando, te invito a que hagas esa entrega y a que pidas esas gracias. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Así es, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está cerca de ti y anhela que cada uno de nosotros nos acerquemos más a Él, por nuestro bien, porque son tantas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, porque Él no se deja ganar en generosidad, porque Él es compasivo y misericordioso, porque Él no quiere que se pierda ninguno de sus hijos, porque quiere que todos, el día que Él nos llame, podamos estar reunidos delante de su presencia, alabando y glorificando al Señor, donde allí solo existirá el amor, donde solo tendremos la vocación de alabarle y adorarle. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Bendice, Señor, nuestras vidas, para que cada uno de nosotros pueda acoger humilde y confiadamente el don de tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.